El delfín mular o nariz de botella es tal vez el mamífero marino más popular en el mundo, debido a su constante exposición en cautiverio, pero también debido a sus hábitos costeros y su amplia distribución en los océanos tropicales y templados, con un estimado de 600.000 individuos alrededor del mundo. Y aunque son mamíferos como nosotros y compartimos un antepasado que vivió hace unos 90 millones de años, ellos han desarrollado una serie de adaptaciones especiales que les permiten llevar una vida bajo el mar. A continuación vamos a recopilar, resumir e integrar todo lo relacionado con la biología de este maravilloso animal. Delfín mular, un mundo de estrategias bajo el mar. Alrededor de 100 especies de mamíferos dependen del océano para la mayor parte o la totalidad de sus necesidades vitales. Esta dependencia del océano fue posible en gran parte a varias adaptaciones como por ejemplo modificaciones en la piel. Igualmente, los ojos, nariz, orejas y extremidades de los mamíferos acuáticos han cambiado en asociación con su habilidad de vivir en varios hábitats. La mayoría de los mamíferos marinos que sufrieron estas adaptaciones pertenecen al orden cetáceo. Los cetáceos junto con los sirenios son los mamíferos marinos que surgen más temprano en la línea evolutiva, apareciendo en el Eoceno cerca a los 53 o 54 millones de años. Los cetáceos más antiguos son los arqueocetos, entre ellos se encuentra el Pachycetus sinnachus, que observado externamente no es nada parecido a los cetáceos modernos. El Pachycetus sinnachus puede ser el cetáceo más primitivo según los registros fósiles actuales. Tradicionalmente los cetáceos existentes se dividen en dos grupos en función de su morfología: misticetos, ballenas con barbas, y odontocetos, las ballenas dentadas. Los odontocetos, que es el suborden al cual pertenece el delfín mular, son llamados así por la presencia de dientes en los adultos. Los odontocetos se dividen en 10 familias, de la cual la más diversa es la familia Delphinidae. Esta familia abarca 36 especies divididas en 17 géneros y es conocida como la cesta de basura taxonómica porque muchos odontocetos de diferentes formas se han agrupado en este grupo desde hace siglos. Uno de los géneros de esta familia es el género Tursiops, denominados vulgarmente como delfines nariz de botella. Dentro de este género han sido escritas 3 especies: el delfín del Indo-Pacífico, el delfín burrunán y la especie más conocida, el delfín mular. El delfín mular es una de las especies que podemos avistar con mayor frecuencia debido a sus hábitos costeros. Se caracteriza por su apariencia general de tamaño mediano y un cuerpo robusto. Presenta un color gris oscuro en el dorso con un vientre de color más claro. Adicionalmente, tiene una aleta dorsal moderadamente encorvada y bien definida, y una aleta caudal de movimientos verticales que, sostenida en un ángulo de ataque positivo, asegura la generación de una fuerza de empuje casi continua y produce que el delfín mular pueda alcanzar velocidades mayores a 40 km por hora. Un delfín adulto puede medir desde 2,5 metros a aproximadamente 3,8 metros y pesar de 150 a 400 kilogramos, dependiendo de su ubicación geográfica. En comparación con el cráneo típico de los mamíferos, el cráneo de los cetáceos es telescópico, es decir, la caja craneana o la parte del cráneo detrás del hocico se ha acortado. Esta modificación ha alterado el tamaño, la forma y la relación de muchos de los huesos del cráneo. Por ejemplo, las aperturas nasales o espiráculos han emigrado a una posición más dorsal en la cabeza. Con relación a otros mamíferos marinos, los delfines tienen un cerebro relativamente grande. No obstante, hay una discutible conexión entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Aún así, los delfines han demostrado habilidades cognitivas complejas. Por ejemplo, al igual que los humanos, los delfines crean objetos de juego con sus cuerpos, como es en el caso de las burbujas de aire. También pueden diferenciar el significado de la oración mete aro en cesta a mete cesta en aro, aunque contengan las mismas palabras, debido a que al parecer el oír se ha convertido en su sentido más desarrollado. Además, el delfín mular comparte la capacidad extremadamente rara del autorreconocimiento en el espejo con los grandes simios y los seres humanos, lo que sugiere que tienen conciencia. Igualmente, tienen una buena visión, un desarrollado sentido del tacto y el gusto, pero no tienen olfato.
Además, los delfines mulares respiran a través de un orificio en la parte dorsal de la cabeza, llamado espiráculo. Tienden a ser relativamente breves inmersiones, pero esta extraordinaria capacidad de almacenar oxígeno no está relacionada con el tamaño de sus pulmones, sino con una modificación de su metabolismo y sistema circulatorio. Por ejemplo, en sus músculos se encuentra una proteína parecida a la hemoglobina, llamada mioglobina, una proteína que tiene mayor afinidad por el oxígeno. Por último, debido a su gran capacidad cognitiva, son capaces de reconocer cuando alguien necesita ayuda. Existen casos documentados de delfines que ayudan a congéneres, pero también a miembros de otras especies. Este es el ejemplo del caso del fotógrafo Harvey Jones, que entró en peligro por la presencia de tiburones martillo y de repente aparecieron un grupo de delfines que lo protegieron. Este comportamiento nos afirma que los delfines mulares presentan complejos sistemas sociales cuyos entornos recién empezamos a entender. La investigación sobre las actividades de alimentación o forrajeo de los mamíferos marinos es difícil, porque la alimentación se produce normalmente por debajo de la superficie del mar. Sin embargo, nuevas tecnologías tales como la CritterCam, que consiste en una cámara transportada por los animales, documentan el comportamiento de la caza de mamíferos marinos y permiten hacer un examen detallado de los tipos de comportamiento y el éxito de alimentación de los animales. La dieta del delfín mular se compone principalmente de peces cartilaginosos como las rayas de mar, peces óseos como por ejemplo atunes, bonitos, corvinas y lisas. También suele alimentarse de cefalópodos y grandes crustáceos como camarones y langostinos. La dieta del delfín mular se refleja en la morfología de la mandíbula y el tipo y número de dientes. Los delfines tienen una dentición homodonta con dientes sencillos sin forma de clavija. Respecto al sistema digestivo, los delfines se caracterizan por un estómago complejo con múltiples divisiones, que se asemejan a las de los rumiantes. En relación a las estrategias alimentarias, los delfines mulares utilizan una técnica llamada ecolocalización, que es una adaptación acústica especializada en la de los cetáceos utilizada de forma regular para alimentarse, navegar y evitar a los depredadores. La ecolocalización de los delfines consiste en la producción de clics con frecuencias máximas de aproximadamente 40 a 130 kHz. Durante este proceso, los delfines están a menudo buscando entidades que son considerablemente más pequeños que ellos mismos, y deben hacer una distinción fina de estos objetos que muchas veces están enterradas en la arena. Sin embargo, la ecolocalización no siempre es una manera eficaz para detectar la presa, por lo tanto los delfines tienen que utilizar diversas tácticas. Por ejemplo, la persecución a alta velocidad que empuja a los peces hacia la orilla para luego capturarlos. O el uso de la aleta caudal para dar bofetadas traseras al agua conocidas como carpons, lo que produce sobresalto en los peces y facilita su localización. Sin embargo, el comportamiento más interesante consiste en colocar una esponja en su rostro que aparentemente usan como herramienta de protección. La reproducción del delfín mular es de tipo sexual y como casi todos los vertebrados son dioicos. Además, su dimorfismo sexual es casi imperceptible. La única diferencia exterior visible entre macho y hembra es la diferencia en la distancia entre la apertura anal y genital. Los delfines mulares, como todos los mamíferos, están predispuestos a la poliginia. Sin embargo, también se consideran promiscuos. Su periodo de reproducción dura todo el año, pero se ha comprobado que los delfines tienen más probabilidades de aparearse durante los meses de primavera y verano. Cuando dos delfines se encuentran afines, se muerden y rozan entre sí, mostrando su agradecimiento por el contacto mutuo. Si el cortejo es exitoso, los dos delfines se juntan vientre contra vientre y el apareamiento tiene lugar. Cabe aclarar que el comportamiento sexual no está siempre relacionado con la reproducción. Una vez ha finalizado la etapa de copulación, la hembra entra en la etapa de gestación, donde un futuro delfín irá creciendo dentro del útero de la madre. Esta etapa tiene una duración de 12 meses. Cuando finaliza este periodo, la cría empieza a salir por la aleta caudal y comúnmente se agrupan varias hembras para cooperar durante el nacimiento de la cría. Además, la cría que está físicamente bien desarrollada generalmente pesa 32 kilogramos y mide 1,3 metros. Inmediatamente después que la cría nace, la madre le ayuda a alcanzar la superficie, nadando por debajo y levantándolo suavemente hasta que consiga su primer aliento. El tiempo de lactancia es de aproximadamente 76 semanas y debido al alto contenido de grasas en la leche, la cría puede duplicar su peso en 2 semanas.
A medida que la cría crece, la madre le enseña técnicas para alimentarse de forma independiente. Durante este proceso de aprendizaje, las separaciones entre la madre y su cría son inevitables. Debido a esto, individualmente producen un sonido específico denominado silbido de firma, que los diferencia de los otros y son importantes en la reunificación del grupo. Las hembras llegan a la madurez sexual de los 5 a los 13 años y los machos desde los 9 a los 14 años. Además, se ha demostrado que los delfines mulares hembras pueden vivir hasta más de 57 años y los machos hasta los 48 años. La explotación y cacería de delfines han dado como resultado la reducción del tamaño de las poblaciones, la extinción de varias especies y el estado en peligro de extinción de varios otros. Aunque el delfín mular esté clasificado como una especie bajo preocupación menor según la clasificación UICN sobre el estado de conservación, muchas de las causas de la mortalidad de delfines mulares están sujetos a actividades humanas, tales como las resultantes por el enredo de mallas de pesca, la pesca ocasional o accidental y los contaminantes ambientales. Pero también se debe tener en cuenta el efecto de las actividades ecoturísticas como por ejemplo las muertes en cautiverio causadas por el estrés. Sin embargo, la actividad más preocupante es la caza ilegal e incontrolada de delfines con fines lucrativos. Por ejemplo, en Perú se estima que en el periodo entre 1991 a 1995 se mataron ilegalmente entre 75.000 y 100.000 delfines. También se registra la captura de 23.000 delfines en la masacre anual de delfines en Taiji, Japón, para el consumo humano o la venta de delfinarios. Esta práctica se realiza todos los años en el mes de septiembre sin ninguna intervención del Estado. Durante muchísimo tiempo, los humanos pensábamos que éramos la única especie inteligente del planeta. Ahora sabemos que no estamos solos, que muchas de las especies que nos rodean son criaturas inteligentes, emocionales y reflexivas. Entre ellas, una de las más desarrolladas y sociales, el delfín, una especie que debemos saber respetar y proteger.